a todos. Muchas gracias a la Subcomisión de Hemofilia por la invitación. Es un gusto y un honor para mí poder compartir con ustedes esta charla y decirles que qué lindo después de tanto tiempo poder reencontrarnos. Este tema que es tan importante, ¿no? La hemofilia en la mujer. Yo voy a tocar el manejo de la embarazada, el puerperio y el recién nacido. Esta mujer que dará a luz a un varón hemofílico será porque ella es portadora o porque se produce una mutación patológica. ¿Qué es portadora? Portadora es una mujer sana que tiene un cromosoma X con un gen defectuoso para el factor 8 o para el factor 9 y un cromosoma normal. Esta mujer portadora podrá producir valores normales de factor o producir valores inferiores a lo normal por el factor de ionización, que es la inactivación del cromosoma. Toda mujer puede inactivar un cromosoma X y si a esta persona, a esta portadora, le tocó inactivar su cromosoma sano, no podrá fabricar valores normales de factor 8 o de factor 9. Bien, en la mujer embarazada portadora es muy importante conocer su estado de portadora y obviamente saber los valores de factor que ella maneja. Recordemos quiénes son portadoras obligadas y quiénes son portadoras probables. Obligadas son aquellas hijas de un varón con hemofilia, aquellas madres que tienen un hijo con hemofilia y por lo menos otro familiar con hemofilia, sea un hermano, un abuelo materno, un tío, un sobrino, un primo. Aquellas madres de un hijo con hemofilia y un familiar que sea portador de hemofilia. Obviamente mujeres, madre, hermana, abuela materna, tía, sobrina o prima. Y una madre con 2 o más hijos con hemofilia. Son portadoras probables las hijas de una portadora, las madres de un hijo con hemofilia que no tienen otros familiares con hemofilia o portadoras. Hermanas, madres, abuelas maternas, tías, sobrinas y primas de portadoras. Tienen el gen de la hemofilia que ha sido heredado de su padre y esto se obtiene con una historia familiar, con un árbol genealógico. Entonces, toda mujer hija de un varón hemofílico será portadora y toda mujer portadora, aquella que tiene un gen normal y un patológico, tiene 50% de transmitir el gen portador a su descendencia. Los varones serán hemofílicos y las mujeres portadoras. Y haciendo un poquito de historia y sin repetir lo que dijo la doctora Dorion, la hemofilia o enfermedad de la realeza, sabemos o conocemos la familia de la reina Victoria, quien fuera portadora y diera lugar al primer conocido en la familia, su hijo, que según narra la historia era un paciente que de niño fue casi semi-inválido, y luego su bisnieto, Alex, posiblemente el hemofílico más famoso de la historia, quien fuera tratado por Rasputín. Rasputín pudo haber sido uno de los tantos charlatanes, pero narra la historia que cuando entra a la habitación del niño, sea por magia o sea por brujería, el niño dejó de llorar, mejoró el dolor. Bien. Dijimos que durante el embarazo es muy importante conocer el estado de portadora y el nivel del factor. El nivel de factor 8 o 9 podrá ser normal o podrá ser
tener un nivel menor al normal. Lo cierto es que se espera que una portadora pueda tener alrededor de un 50%. Un 50% sabemos que son valores hemostáticos, pero hay una gran variabilidad interpersonal. Entonces es muy importante conocer la historia personal de sangrado de las pacientes. Aquellas personas con sangrado y un factor 8 menor del 40% requerirán factor, mientras que aquellas con sangrado y mientras que aquellas con un valor mayor al 50% no necesitarán reemplazo de factores. Las manifestaciones clínicas de la portadora con hemofilia son menorragia, dismenorrea, hemorragia posparto, sangrado perimenopáusico, sangrado anormal después de traumatismos, sangrado anormal después de procedimientos invasivos, y aquí es donde hablamos en nuestra embarazada por sus manifestaciones clínicas. Mucho sabemos acerca de los sangrados en el varón, en el hemofílico, pero poco sabemos que la portadora tiene mayor incidencia en el sangrado. Se hizo un estudio muy importante comparando mujeres normales versus mujeres conocidas como portadoras y se vio que estas, a pesar de tener valores que uno puede considerar hemostático entre 40 y 60%, tenían más sangrado que lo que tiene una paciente normal. Perdón, estas pacientes con valores entre el 40 y 60% tenían más sangrado por ser portadoras. Siempre cuando abordamos a nuestra paciente portadora embarazada, verla integralmente y si ella tiene predisposición al sangrado, corrijamos la anemia. Saber si es portadora, conocer el porcentaje de factor y es fundamental la asesoría genética. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Los avances en las pruebas genéticas y su mayor disposición aseguran a la genética un lugar sólido en el tratamiento de la hemofilia y debe ser considerado dentro del equipo interdisciplinario. En el caso de la hemofilia, para conocer el árbol genealógico, para explicar la herencia y las pruebas genéticas y para comprender el riesgo hemorrágico. Repito, trabajar siempre en equipo interdisciplinario. ¿Y por qué son tan importantes las pruebas genéticas que a continuación se referirá la doctora en la charla siguiente? Para confirmar un diagnóstico molecular, para confirmar una mutación familiar, para identificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de hacer un inhibidor, permiten planificar una reproducción futura y determinan pacientes elegibles para trabajos y para estudios, de los cuales hay muy pocas para portadoras. Y el apoyo psicosocial. La paciente portadora experimenta una amplia gama de sentimientos, como por ejemplo sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza, de autoculpa, relacionados con esta elección reproductiva o las consecuencias, porque ella fue quien transmitió su variante genética. Estos sentimientos se transmiten a lo largo de generaciones y habitualmente la mujer portadora se siente culpable. Es por ello que la evaluación y el asesoramiento psicosocial continuo es muy, muy importante. Equipo interdisciplinario. Y sin repetir lo que dijo la doctora Dorion, pongo de nuevo este cuadro. El llamar portadoras puede dificultar el diagnóstico, puede dificultar el seguimiento y el tratamiento. Es por eso que la ISTH propone esta nueva clasificación y ofrece o propone 5 variantes. Las divide
de acuerdo y tiene en cuenta, además del factor, sea 8 o sea 9, tiene en cuenta si la paciente tiene predisposición al sangrado, tiene en cuenta, más allá del laboratorio, la clínica de la paciente. Y lo divide en 3 grupos y las llama mujeres hemofílicas, leve, moderada o severa, según el porcentaje de factor. Y aquellas pacientes que tienen más de un 40%, de acuerdo a si tienen manifestaciones de sangrado o no, las llama portadoras de hemofilia sintomáticas o asintomáticas. Esta nueva clasificación o la sugerencia de esta clasificación ayuda también para que la paciente tenga la medicación necesaria y también para el pago o el reconocimiento por parte de los pagadores de las obras sociales a esta mujer con déficit de factores. La mujer embarazada que porta el gen de la hemofilia debe ser seguida a lo largo de todo el embarazo y tiene que intervenir el equipo de obstetricia, el equipo de hematología y el equipo de neonatología. En conjunto, seguir a la paciente y tener todos en claro cuándo va a ser la fecha probable de parto para estar preparados. Es importante que haya un plan claro de acción que esté escrito en la historia clínica, en la institución donde la paciente va a ser atendido y por cualquier eventualidad es muy importante que el hematólogo le dé recomendaciones escritas a esta mujer avisando el riesgo de sangrado por sus niveles de factor, por sus antecedentes clínicos y para estar preparados para recibir al neonato que posiblemente nacerá con hemofilia. Es recomendable dosar el factor en el tercer trimestre. Idealmente tenemos que conocer si nuestra paciente es portadora o no y en el tercer trimestre dosar nuevamente el factor. Es sabido que el factor 8 puede aumentar e incluso normalizarse en los últimos meses del embarazo, mientras que el factor 9 permanece estable. Pero tenemos que tener cuidado por lo que decía hace un rato. Pacientes con factor 8 o factor 9 de 40%, de 50%, que son niveles hemostáticos, esta paciente puede sangrar. Entonces, tener un seguimiento estrecho. La vía de parto. La vía de parto es de indicación obstétrica. La Fundación Mundial de la Hemofilia recomienda que el parto, sea por vía vaginal o sea por cesárea, tiene que ser atraumático, tiene que ser no instrumental. Está prohibido forceps o ventosas, todas aquellas maniobras instrumentales que puedan dañar al paciente hemofílico. Y con respecto a la cesárea, hay quienes sugieren que cuando van a ser un varón con una hemofilia A severa, la vía de elección sea la cesárea. ¿Dónde se tiene que llevar a cabo este nacimiento? Tiene que ser en un hospital donde hayan especialistas preparados para complicaciones durante el parto, en el momento del nacimiento, para tomar decisiones rápidamente y de esa manera cuidar a la madre y al bebé. No está contraindicada la anestesia regional, se puede hacer una anestesia epidural, pero el valor de factor deberá ser mayor o igual a 50% naturalmente o mediante el reemplazo. Y hay una guía donde podemos observar, de acuerdo a los porcentajes que maneje la paciente, las dosis que vamos a infundir. El valor del factor tiene que ser para el parto un 50% y este valor debe mantenerse en caso de parto vaginal hasta 3 días y en caso de cesárea hasta 5 días. Debe haber, como dije recién, un seguimiento estrecho. ¿Por qué?
El factor 8 y el von Willebrand caen rápidamente luego del parto. Habitualmente se normalizan a los 7 o 10 días y a veces antes. Y este valor en personas o en mujeres que tenían valores bajos, que subió durante el embarazo y que fueron suficientes para ser hemostáticamente correctos, luego esta caída fisiológica puede originar sangrados patológicos. En caso de sangrados patológicos se utiliza reemplazo de factor de acuerdo al nivel, antifibrinolíticos, terapia hormonal y desmopresina en aquellos pacientes que tienen más del 5% de factor 8, pero que esté demostrado que respondan a la misma. El seguimiento tiene que ser un seguimiento a largo plazo, hasta 1 o 2 meses, porque se han visto sangrados hasta 35 días. La portadora tiene mayor predisposición a sangrado primario y secundario. Y llegó el bebé. La Fundación Mundial de la Hemofilia, por consenso, recomienda que todo varón que todo varón nacido de una portadora o posible portadora deba ser estudiado, recolectando sangre de cordón para medir una PTT y el factor 8. Siempre el equipo de obstetricia, el equipo de neonatología y el equipo de hematología, todos juntos. El obstetra debe tomar la muestra de sangre de cordón de una manera adecuada. Por ello, el hematólogo le tiene que dar las sugerencias para esto y tratar de evitar la punción venosa del feto. Esto por ahí del neonato lo podemos hablar después, pero lo cierto es que la técnica de trabajar con sangre de cordón es muy engorrosa y muchas veces terminamos dosando el factor 8 en sangre periférica. El equipo de hemofilia debe confirmar el diagnóstico. Si bien esta mamá puede esperar el diagnóstico de tener un varón hemofílico, recordemos que el puerperio es un estado de vulnerabilidad para la mujer. Entonces hay que comunicar que tiene un caso de hemofilia, en caso de que un bebé hemofílico, en caso de que así fuera, de una manera especial y siempre con el equipo y los médicos que ya la conocen a ella. La atención del neonato debe estar protocolizada. Consideraciones a tener en cuenta. El neonato o el recién nacido tiene un factor 8 muy parecido al valor del adulto, incluso en algunas situaciones puede estar aumentado. Entonces, hacer el diagnóstico de hemofilia A severa es relativamente fácil. Mientras que si los valores están en el límite inferior de lo normal, puede ser dificultoso y hay que repetir el estudio a los 6 meses. El bebé nace con un factor 9 en valores muy parecidos al rango normal, pero pueden estar disminuidos. Hacer el diagnóstico de hemofilia B cuando es severa es relativamente sencillo, no así por esto de que puede estar disminuido, hacer el diagnóstico de hemofilia moderada o leve. Cuando hablaba de protocolizar, cuando se recibe un varón hemofílico o con posibilidades de hemofilia, hay que tomar ciertas conductas. La vía de la administración de la vitamina K debe ser oral o subcutánea. La vía de administración de la hepatitis B debe ser subcutánea. Obviamente, evitar todo procedimiento quirúrgico y es de buena práctica si ha sido un parto laborioso o instrumentado, que es lo que no queremos, o una cesárea de emergencia o una hemorragia extracraneal, hacer una ecografía transcraneal para descartar una hemorragia.
Como dije hace un rato, mucho se conoce del sangrado en el varón hemofílico, poco en la portadora o ahora llamada mujer con hemofilia, y tenemos que hacer estudios para conocer a esta portadora, darle la importancia que merece y poder tratarla. Muchas gracias.